Significado de identidad. Viene del latín identitas, ¿no? Y quiere decir cualidad de idéntico. Si yo soy un hijo de Dios, pues tengo que ser idéntico a Jesús, ¿no? Tengo que caminar, mi imagen a seguir es Jesucristo. Y yo tengo que ser idéntico a Él, conocerle y vivir idéntico. Si tengo mi identidad y digo soy un hijo de Dios, pues tengo que seguir mi ejemplo y ser idéntico a Jesús. Esa es una parte que tenemos que hacer, ¿no? Pero también dice que es el conjunto de rasgos propios. Conjunto de rasgos propios de la persona, su identidad. Si yo me identifico como hijo de Dios, como digo yo soy cristiano, pues entonces hablo de Jesucristo y tengo que tener esas características: la humildad que tenía él, el amor por las almas, la facilidad para abrazar a la gente, la misericordia que había en él tiene que estar en mí. Esas características de Jesús tienen que estar en cada hijo de Dios en el mundo entero. Fíjese cómo nos hemos desviado, porque eso es lo que esos rasgos que estaban en Jesús deben estar en nosotros. También son rasgos de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Y si somos el pueblo de Dios, pues tenemos que tener características distintas. Tenemos que cambiar y decir, pues mire, las características en nuestra nación son totalmente cambiantes. Usted va al sureste, va a Mérida y la gente está chaparrita, ¿no? Ahora que fuimos hacia Chihuahua, tuvimos que tomar 2 vuelos y cuando usted sube al segundo vuelo que ya va directo a Chihuahua, pues es gente alta, ¿no? Todo en el avión y todos así, ¿no? Y son características distintas, la manera de hablar es muy diferente allá en Chihuahua, en Monterrey, que acá en Mérida, en Chiapas. Entonces venimos de muchas cosas, pero cuando ya tenemos una identidad como pueblo de Dios, pues tenemos que tener las características del pueblo de Dios. ¿Estamos? Tengo que desprenderme de la cultura y tomar las que Dios. Y finalmente también dice aquí que es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Entonces yo tengo que tener, si mi identidad clara es hijo de Dios, yo tengo que tener clara mi identidad de quién soy, para no tener que buscar la aprobación de los demás y entender que soy distinto al resto de la gente que no tiene a Cristo. Casi siempre queremos adaptarnos con los demás y el Señor dice, no te conformes a este mundo. Yo no tengo que conformarme a los demás, tengo que ver que ellos se conformen a nosotros, que ellos cambien. Si mi identidad está clara, yo no voy a cambiar, no me voy a hacer a ellos. Para que me acepten, pues voy a decir malas palabras. Para que me acepten, pues hay que transar. En Mateo 16:13 ocurre algo muy interesante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él está haciendo una pregunta. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Es lo que la gente decía. Algunos le decían que Jesús era Juan el Bautista. Otros decían que Jesús era Elías. Y otros decían que era el profeta Jeremías. O alguno de los profetas judíos que tenía, ¿no? Y luego él, en el 15 dice, él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, primero, ¿qué es lo que la gente dice? Entonces la gente ve cuántas cosas decía de Jesús, no lo conocía. Y luego le pregunta a ellos, ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Quién soy? Pareciera así, ¿no? Ay, ¿cómo nos dices si te conocemos, hemos estado todo el tiempo contigo, ¿no? Es como si yo le dijera ¿y quién soy yo? Ay, pastor, pues pastor, qué preguntita, ¿no? No, pero él les está hablando, no físicamente, a ver si hay una identidad clara en lo espiritual. Y fíjese aquí, el 16 nos deja ver la respuesta. Respondiendo Simón Pedro, no todos, mire, Pedrito. ¿Sí se acuerdan de Pedrito que era impulsivo y rápido, no? Este rapidito contestó. ¿Qué contestó?
Fíjese qué tremendo. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No le dijo, tú eres el carpintero, tú eres Jesús, tu mamá es María. No. Él miró en lo espiritual. Y es la parte que tenemos que mirar, qué somos espiritualmente. Porque si no entendemos eso, nos vamos a mirar lo que la demás gente nos dice. ¿A cuántos de aquí a lo mejor dicen, ay, tú no sirves para nada, tú no eres esto? ¿A cuántos nos bombardearon con miles de cosas? Pero usted tiene que tener su identidad clara. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí déjame decirte algo. La identidad de hijo de Dios no es que tú lo leas y digas ahí, más a todos los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, no es que lo leía, pues ahí dice que todos los que le recibieron, es en la intimidad, conforme tú estás pasando tiempo con Dios, que el Espíritu Santo revela tu corazón que eres hijo de Dios. Cuando esa convicción, esa revelación viene, entiendo quién soy. Mientras no lo entiendo, pues simplemente soy simpatizante de una doctrina. Pero yo tengo que entender y me tiene que venir, y eso viene por revelación. Pues tengo que pasar tiempo en la presencia de Dios para que de pronto caiga, oye, pues si yo soy un hijo de Dios, entonces ¿por qué vivo en esta situación? Si yo soy un hijo de Dios, a ver, hijo de Dios, y entender quién es Dios, la majestad que tiene Dios y la pequeñez de mi problema que a veces tengo, ¿no? Esa es la parte que tenemos que entender. Por eso es importante que Dios nos pide pasar tiempo con Él, para que Él nos vaya revelando nuestra identidad y quede clara. Vamos a ver con Juan el Bautista cómo también él tenía claro su identidad, ¿no? En Juan 1, 19 al 27, Evangelio de Juan 1, 19 al 27 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Fíjese aquí, él sabía muy bien quién era. Juan el Bautista no dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? O sea, si no eres el Cristo, pues tú qué eres, ¿no? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy Elías, ¿no? ¿Eres tú profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y mire, ya le están preguntando qué dices de ti mismo. Y el 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y ahí viene su respuesta, el 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo te pregunto, ¿tenía clara su identidad? Él no se apropió de nada de Jesús. Dijo, yo no soy el Cristo. Él viene tras de mí y viene uno más poderoso. Él simplemente era la voz que anunciaba en el desierto, arrepiéntanse. Fue un evangelista, estaba predicando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y la gente se arrepentía y la bautizaba en el Jordán. Esa fue su labor. Nunca se atribuyó nada y entendió bien cuál era su función. Recuerda el día que llega Jesús ahí al Jordán y le dice a bautizarse, pero
¿cómo vienes tú a mí? Si es necesario que yo fuera a ti y no que tú vinieras a mí. Y Jesús le dijo, deja, porque así conviene. Porque el bautismo es renuncia al pecado, y lo que no entendía Juan, ¿cómo viene Jesús a bautizarse si él no ha cometido pecados, va? Deja. Así conviene, ¿por qué? Porque Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y nosotros tenemos que ir a las aguas, renunciar al pecado y bajar. Pero él tenía clara su identidad, y tú y yo la tenemos que tener clara, porque de esa manera podemos cumplir nuestra función en la tierra. Juan el Bautista pudo cumplir su misión porque tenía claro qué es, quién era y qué tenía que hacer. Y lo mismo Jesús. Si no hubiera tenido clara su identidad, ¿qué hubiera sucedido cuando el diablo le dijo, si postrado me adoras, te daré todos los reinos de la tierra? Imagínese en ese instante, el diablo le desplegó todos los reinos. Si postrado me adoras. A veces leemos a la ligera y dijimos, no. Usted no lee que Jesús le haya dicho, no es cierto, es mentira. No, sí tenía los reinos en ese momento el enemigo. Adán se los había entregado y Jesús no había muerto en la cruz. Lo que le estaba diciendo, en otras palabras que no entendemos, es, adórame y no tienes que ir a la cruz del Calvario. No tienes que morir ahí, yo te doy los reinos. Nada más adórame a mí. ¿Y qué le contestó Jesús? Si no tuviera clara su identidad, ¿qué es lo que hace nuestra mente lógica y racional? Oye, pues pensándolo bien, está más fácil lo que me está dando, ¿no? Piensa, suma, calcula y a lo mejor acepta, pero él tenía una identidad clara de quién era y a qué había venido. ¿Y qué le contestó? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nos está hablando de una identidad muy clara, y es la parte que tenemos que tener, una identidad clara. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron. Aquí pasa algo interesante, miren, a veces leemos, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Frena tantito. A los que le recibieron, pero después tiene una comita, ¿va? Y dice, ¿a quiénes? A los que creen. Hay gente que recibe a Jesús pero no cree, y ese se queda ahí. Lo recibió, sí, recibo a Jesús y ya, pero a veces ya no regresa, le falta creer. Que ya lo recibiste, el siguiente paso es que creas a Jesús, que creas en su palabra, ¿no? Y ya ve cómo ya se hizo el silencio, ya no hubo así, amén, amén. Hay que creerle. A los que creen, a ellos les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por cuando crees en un Dios, pues entonces puedo entender que soy su hijo. Pero si no he creído que hay un Dios, menos voy a creer que soy su hijo. Y ahí empieza a desbaratar las ideas, porque de pronto dice, soy un hijo de Dios, ¿no? Cuando Jesús le decía a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, y este maestro de la ley de fariseo decía, a ver, ¿cómo va a ser eso, Señor? A ver, ¿cómo yo siendo viejo voy a volver a nacer? ¿Me voy a meter en el vientre de mi madre? Estaba pensando a veces en su mente lógica, yo ya siendo viejito me voy a meter al vientre, a ver, explícame eso, ¿cómo voy a salir? No, tienes que nacer, ¿verdad?, del agua y del Espíritu. Cuando recibimos a Jesucristo, usted y yo algún día nacimos de nuestra madre, pero el día que recibes a Jesucristo, naces del Espíritu, tienes vida espiritual, y en ese instante que le recibes, lo que tengo que empezar a creer, a Dios, soy un hijo de Dios, y pues empezar a enterarse, oye, si es hijo de Dios, pues ¿quién es mi papá? Es el rey del reino más poderoso que ha existido y existirá por siempre. Vea bien, y nadie le ha vencido, ni le podrá vencer, y tú eres un hijo, una hija. También algo que nos debe identificar es la manera de hablar.
Mateo 26, 73. Dice: un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos. Es cuando apresan a Jesucristo y Pedro anda negando por ahí, y aquí le vuelven a decir: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pues había estado con Jesús tanto tiempo que ya hablaba un lenguaje. ¿Cuántas veces escuchamos: soy hermano, y suelta unos cuentos pelados ahí que dices: espérate, hay que mirarla en la manera de hablar. ¿Sabe usted que no es hermano? ¿O de quién sabe hermano de quién será? ¿Del chupacabras o no sé qué? Sí, pero la manera, si todavía está hablando con morbosidad, si todavía está hablando en doble sentido, su manera de hablar lo delata. No es hermano, no es oveja, es cabrito. Y esos hay que comérselos bien asados. No, no hay que escuchar. Ahora, si la persona ha cambiado, pues antes posiblemente era mal hablado, decía cosas, pero cuando viene a Cristo, su manera de hablar debe cambiar. Entonces, escuche también, jovencitas, escuchen también, porque luego vienen lobos vestidos ahí de ovejas, ¿verdad? Que quieren otra cosa y le dicen cosas bonitas, pero algunas nada más se escuchan bonitas. ¡Ay, qué linda! ¡Ay! Ni viene a la iglesia. Chécate, ¿desde cuándo empezó a venir? Pues desde que empezamos a tener amistad. Pues ese nada más viene por ti. Chécalo si viene a los tiempos de oración. Chécalo si participa en otra actividad. No vengas un día a ver si viene solo. Y si solamente viene cuando tú estás, es que lo que le interesa no es Jesús. Tiene intereses. Cuando buscamos a Jesús, mire, truena, llueve, relampaguea, uno está ahí. No hay excusas. Cuando no hemos entendido eso, hay 1000 excusas para no llegar. Por eso hay que escuchar. De la llenura del corazón habla la boca. Nada más se escucha de vez en cuando. Dios nos dio 2 orejitas para que escuchemos el doble de lo que hablamos, porque nada más nos dio una boquita. Entonces escuchemos más a los demás y ahí nos daremos cuenta. El amor también nos debe identificar como discípulos de Cristo. Si yo me identifico con Jesús y soy un hijo de Dios, aquí también tiene que pasar esto. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. Y lo dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Y cuando miramos a alguien que tiene y que dice: ahí viene esa que me cae así, pues ese tampoco no es hijo de Dios, no se ha convertido. ¿Cuándo ve usted que Jesús entrara así? O que entrara, ahí viene el cuate ese. No, ahí viene el fariseo ese. No, usted y yo tenemos que amar a las demás personas, no importa cómo sean. Esa es una característica, el amor. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren. Somos miembros de la familia de Dios. Identifica Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces yo tengo que tener claro: hijo de Dios. Pero soy miembro de la familia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque si hay otros hermanos, pues somos familia. Nos tenemos que aprender a mirar como familia, a tratarnos como familia. Cuando nos vemos, entonces nos ayudamos unos a otros fácilmente. Somos familia de Dios.
amémonos. Y los asuntos en familia es la cabeza el que corrige. ¿Tienes un problema con tu hermano? Ve y acúsalo con tu papá, pues. No entres en pleito tú con el hermano. Ve y dile, papi, ¿qué crees? Mira, mi hermanito me está... así. Le presté y no me ha regresado lo que le presté. Hay que regresar, por cierto, todo lo que le prestaron. Y si debe algo, páguelo. A la brevedad, si es mismo hoy, va, de una vez. De preferencia, hoy. Miembros de la familia de Dios. Fíjese, hermoso, Hebreos 11:24. En Hebreos 11:24 Moisés se identifica con el pueblo de Dios y dice estas hermosas palabras: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, wow, él había sido educado por la hija de Faraón, las mejores escuelas, la mejor educación, tenía todo, pero él escogió irse con los hijos de Dios y perder todas esas cosas, ¿no? Usted y yo tenemos que entender que somos hijos de Dios, caminar con Dios, disfrutarlo cada día. Primera de Pedro 2:9. Fíjese, si todo esto no nos queda claro, uy, cuántas cosas somos. Dice Primera de Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación, pueblo. ¿Para qué? Entonces, somos un linaje escogido. Desde el momento que recibes a Jesucristo, es un linaje real. Eres un linaje escogido. La sangre de Jesús está en ti, te limpió. Eres un linaje escogido ya, ¿no? Escogido porque Dios te escogió a ti. El linaje real, escogido porque a ti te escogieron, a mí también. Bendito sea Dios que nos escogió el Señor, ¿no? Y es un linaje escogido, no fue heredado, sino escogido. Un real sacerdocio. Usted es un sacerdote, puede entrar a la presencia de Dios todos los días. Una nación santa. Y fíjese, me impresiona esto porque Dios ya está diciendo una nación santa. No una nación trácala, no, es una nación santa. Los hijos de Dios pertenecen a una nación santa. Un pueblo adquirido por quién. Nos adquirió, no éramos suyos, nos adquirió como su pueblo. Y cada pueblo tiene un gobernante y nuestro gobernante es Jesucristo. Y además Apocalipsis 1:6, por si viene todavía, le agregamos otro poquito. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Te hizo rey y sacerdote. ¿Qué es lo primero que menciona la Biblia que te hizo? Rey. Un rey es gobierno, para gobernar. Dios nos puso en esta tierra para gobernar las cosas, para enseñorearnos. Pero el pueblo de Dios no hemos entendido y por eso el enemigo se ha enseñoreado y gobierna en muchas cosas. Y somos los hijos de Dios que tenemos que poseer la tierra. Lo que Jesucristo ganó lo tenemos que conquistar y tenemos que gobernar ahí. Es el varón el que se tiene que parar, ¿verdad? Y tener que gobernar en su casa. Es el que tiene que poner orden ahí con su esposa, amándola, respetándola y poniendo orden en casa. Y también tenemos que pararnos en nuestra iglesia, tomando áreas de servicio, tomando responsabilidades y siendo ejemplo para otros. Y en nuestros trabajos y en nuestras empresas, personas que estén al gobierno de las cosas. Y otros más que irán a lo mejor a áreas de gobierno también, ¿no? Y sacerdotes para Dios. El sacerdocio se ejerce todos los días en casa y diario. Ese sacerdote, ¿qué hace el sacerdote? Ministra en la presencia de Dios
Y esto quiere decir que cada uno de nosotros tiene que entrar a la presencia. El sacerdote entraba, usted tiene que entrar cada día a la presencia de Dios. Usted tiene que escudriñar cada día la palabra de Dios como sacerdote. Dios le va a pedir cuentas. Hijos de Dios, fuimos llamados para ser luz y sal de la tierra. El Señor dijo que somos, ustedes son bueno, póngalo Mateo 5:13. En Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son luz del mundo. Entonces Dios a los hijos de Dios los pone para ser sal y para ser luz. Y podemos vencer en esta tierra, no ser vencidos. Fíjese, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y terminamos con esta cita para los que ya están pensando en la comida. Primera de Juan 5:1. No, es porque ya vamos a terminar. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos a sus mandamientos. Y sus mandamientos son gravosos. Ah, no. ¿Son o no son? Entonces, ¿por qué a veces están, tener que leer, hermano? Échele ganas. Haga buenos hábitos de oración, de lectura, de ejercicio, también inclúyalo. Y dice esto, Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios. Y termino diciendo esto, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y lo dice, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree. ¿El que cree qué? Hoy que no se la han cambiado, ¿verdad? Ahí la tiene enfrente. ¿Quién? El que cree que Jesús es Hijo de Dios. Pero también el que sabe que es un hijo de Dios.